Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te consideras una persona con mentalidad de reino o con mentalidad mundana? Como creyentes, nuestra respuesta por instinto es, por supuesto que tengo una mentalidad de reino. Pero quizás un indicador mucho más efectivo para conocer nuestra realidad no es necesariamente lo que decimos por instinto, sino nuestro manejo de las finanzas. Es decir, ¿qué hacemos con nuestro dinero? Las decisiones financieras que tomamos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras en cuanto a si somos personas con mentalidad celestial o terrenal. Toma tu Biblia y ve conmigo a Lucas capítulo 12. Evangelio de Lucas capítulo 12. Y vamos a empezar con el verso 13. Aquí tenemos a una gran multitud de personas. Y una de las personas de esa multitud hablará directamente con Yeshua y le hará una petición. Ve conmigo, por favor, al verso 13 que dice: Pero cierto hombre de la multitud le dijo: Maestro, noten que esta es una palabra de máximo respeto. Este individuo le está diciendo a Yeshua que está buscando una respuesta. Él quiere saber algo y le dice: Maestro, dile a mi hermano que divida conmigo la herencia. ¿Cuál es el contexto de esta petición? Puede que nos suene algo extraño, porque si fuesen nada más dos hermanos y el padre muere, obviamente pensaríamos que cada hermano se queda con la mitad de la herencia. Y esa es la implicación aquí cuando dice: dile a mi hermano que divida conmigo la herencia. Pero debemos entender que el contexto bíblico exige que entendamos algo distinto sobre este pasaje. Probablemente, el hombre que habla es el hermano menor, y él quiere 50% de la herencia, porque de acuerdo con la ley bíblica, y me refiero a la Torá, al primogénito le corresponde una doble porción de la herencia. Por lo que vemos aquí, este hermano menor no está contento con eso. Él quiere lo que en su propia mente estima como lo justo, 2 porciones iguales. Pero Dios no está de acuerdo. Entonces, esta es la razón por la que este hermano le dice a Yeshua: Maestro, instruye a mi hermano para que divida de manera equitativa esta herencia conmigo. Verso 14. Pero él le dijo, aquí encontraremos la respuesta de Yeshua, que él le dijo: Hombre, y aquí este término sería algo como decir señor o caballero. ¿Quién? Y presten atención al orden de las palabras. La siguiente palabra en este verso es el término a mí, y debido a este orden de palabras tan peculiar, porque la mayoría de las Biblias dirá: ¿quién me ha designado a mí? Pero el texto original dice: ¿quién a mí me ha designado? Y el énfasis aquí está sobre Yeshua. Lo que esto busca comunicarnos es lo siguiente: que ha sido Dios el Padre quien nos ha dado estos mandamientos. Nadie tiene la autoridad para alterar los mandamientos de Dios, para cambiar lo que las Escrituras nos enseñan. Así que dice: Hombre, ¿quién a mí me ha designado? Y esto es lo que dice: para ser juez y repartidor o árbitro sobre ustedes.
Lo que le está diciendo es, yo no vine a este mundo para producir un cambio en los mandamientos de Dios. Ya vimos eso en Mateo capítulo 5, en el Sermón de la Montaña. Vimos que Yeshua no vino para anular la ley, sino para cumplir la ley. Y eso significa enseñar y proveer los medios, que yo diría mediante el Espíritu Santo, de manera que podamos vivir en obediencia a las instrucciones de Dios. Y eso es algo bueno. Es lo que dice Pablo en Romanos 8:4. Aquellos que no caminan de acuerdo a la carne. Y este es el problema con este hermano. Su mentalidad es más orientada a la carne, a lo terrenal, que a las cosas del reino. Él no está comprometido con el reino. Él quiere más dinero, más allá de lo que la palabra de Dios le permite. Y es que hay un propósito detrás de todo lo que hace Dios. El problema es el siguiente. Nuestros deseos tienden a obstruir los propósitos de Dios. ¿Qué quiero decir? Que nuestros deseos egoístas, nuestro concepto de lo que es correcto, de lo que es justo, lo que debe sucedernos, nos desvía de la obediencia a Dios y de cumplir su voluntad y sus propósitos. Pasemos ahora al verso 15. Pero Él les dijo, y este que habla aquí nuevamente es Yeshua. Él siguió enseñando y dando revelación. Y a manera de advertencia, le dice a este joven. Leemos aquí. Miren, y este término significa presten atención. Algunas Biblias lo traducen como cuídense, pero en su sentido más sencillo significa sean perceptivos, miren a su alrededor y, con la revelación de Dios, respondan adecuadamente. Solo podemos tener una perspectiva correcta si la palabra de Dios es el lente que usamos para entender, interpretar y percibir todas las cosas. Él escribe, miren, cuídense de la codicia. Aquí está el problema. Y me encanta cómo Yeshua llega de inmediato al corazón del asunto. Él discierne que este hermano menor tiene un problema. Está codiciando aquello que Dios no le ha entregado. Algo que Dios le ha dicho, esto no es para ti. La sabiduría, la madurez y el crecimiento espiritual nos llevarán a ponernos de acuerdo con Dios, no a pelear contra Él, sino a someternos a sus instrucciones. Si esto es lo que Dios quiere que yo tenga, yo desearé lo que Dios desea para mí. Me comprometeré con eso. Pero este hombre no pensó así. Por esto es que Yeshua detecta el problema y le dice, hey, miren, cuídense de la codicia. Porque, y aquí hay un principio. La siguiente parte del verso, yo la subrayaría si fuera tú, porque es un principio fundamental para vivir una vida que agrade a Dios. Deben entender esto y tienen que estar de acuerdo con esto que dice, porque no en la abundancia de bienes que poseen, esas cosas que le pertenecen al hombre, esta abundancia, allí no es donde la vida debería estar. Entonces, no encontramos una vida abundante en la abundancia de posesiones. Ese no debería ser nuestro objetivo. Eso no es lo que deberíamos perseguir. ¿Qué deberíamos perseguir? Dios nos lo dirá en algunos minutos. Él ilustrará esto con una parábola que dentro de muy poco compartirá con nosotros. Leamos ahora el verso 16. Pero él dijo, y de nuevo, el Mesías está enseñando y nos da una parábola. Recuerden algo, el término parábola deriva de una palabra en griego. Cuando usamos la palabra parábola y traducimos ese término griego a hebreo, implica un concepto que tiene la connotación de información, sabiduría, una enseñanza, una verdad que debe gobernar tu vida.
Por lo tanto, cada vez que nos topamos con una parábola, el mensaje de esa parábola debe ser lo que gobierne nuestra vida y a lo que nos queramos someter, la regla que ordene nuestra vida. De nuevo. Pero él le dijo una parábola a ellos. ¿Por qué eso es importante? Hay un cambio aquí. Hasta este punto, Yeshua venía hablándole a él, al hermano menor. Pero ahora, esta parábola no le habla solamente a él, sino que es una enseñanza dirigida a toda la multitud. Y de la misma forma, eso significa que debemos percibirla, debemos recibirla y debemos aplicarla a nuestra vida. Una vez más, leemos en el versículo 16 que dice: una parábola les refirió, diciendo: cierto hombre rico, el campo, es decir, el campo de este sujeto adinerado, le produjo, y la palabra aquí es bien o bueno. La Escritura está diciendo que había un hombre rico que tenía un campo, y este campo le produjo una cosecha abundante. Eso debería provocar que entendamos algo. Cuando vemos algo que va más allá de lo normal, la implicación aquí es que esta cosecha que produjo el campo de este hombre rico era algo fuera de lo normal. Y veremos la prueba de esto en breve. Por lo que él debió comprender que este era Dios en acción, Dios bendiciendo, Dios dándole abundancia. Recuerden lo que acabamos de aprender. El significado de la vida de una persona, la esencia de quién es, no depende de la abundancia de bienes que tenga. Él nos enseñará algo muy diferente aquí. Este campo, este terreno, esta parcela, le produjo una cosecha abundante. Pasemos al verso 17. Y él razonó para sí mismo y dijo: justo allí vemos el error que el rico cometió. Cuando pasa algo en tu vida que causa que pienses, que reflexiones, que tomes una decisión, lo primero que deberías hacer es presentar eso a Dios en oración. Dios está obrando. Esta es una cosecha sobrenatural. Por lo tanto, este hombre rico que tiene mucho dinero y está acostumbrado al éxito, está acostumbrado a la abundancia, nota que esto va más allá y en un momento veremos la razón de ser de esta sorpresa. Pero vemos que él razonó dentro de sí, mas no oró. Él no acudió a consejeros espirituales que le instruyeran según la verdad de la palabra, para que pudiera aplicar esa verdad a las decisiones que pretendía tomar. ¿Qué fue lo que hizo? Leemos aquí. Él dijo dentro de sí: ¿qué voy a hacer? Porque no tengo lugar para almacenar mi fruto. De nuevo, este hombre probablemente ha trabajado la tierra por años y ha visto cosecha tras cosecha. Leímos que era un hombre rico, así que muy probablemente ya había tenido cosechas muy abundantes. Pero ahora, esta cosecha es inusual, porque nunca antes se le había presentado este problema de tener una cosecha tan grande que no tenía lugar ni espacio para almacenar tanta abundancia. Entonces, ¿qué debía hacer? Bueno, quizás debía haber orado por eso, o consultar con sabios consejeros espirituales que le ayudasen a entender lo que la palabra de Dios le indicase al respecto, y así hubiera tomado esta cosecha abundante, una como nunca antes había visto, para compartirla con otros. Él aquí está pensando, ¿y cómo lo sabemos? La Escritura dice que él razonó dentro de sí y dijo: ¿qué voy a hacer? Pasemos al verso 18. Él llegó a una conclusión por sí mismo. Verso 18. Y dijo: esto haré. Muchas traducciones colocan:
yo haré esto, pero el orden de las palabras en el idioma original es importante y coloca el énfasis en la palabra esto. Él cree que ha dado con una excelente solución, y esta solución, que salió de su propia mente, le complace mucho y definirá el curso de acción de su vida. Mira de nuevo, verso 18. Y dijo, esto haré. ¿Qué es lo que hará? Derribaré mis graneros y edificaré unos más grandes, y almacenaré allí toda mi producción y mis bienes, es decir, mis cosas preciadas. Fíjense, este hombre tenía una enorme cantidad de posesiones. Ya se nos ha dicho que era un hombre adinerado, y ahora por primera vez ha tenido una cosecha tan grande, tan sobrenatural, algo que no es común, que no es normal, que nunca había visto, al punto de que ha decidido invertir para derribar los graneros viejos, que ya no son adecuados, con el fin de construir unos más grandes y poder así almacenar todo lo que ha producido. Pero, noten algo. ¿Cuál es su objetivo? Lo veremos en breve. Pasemos, por favor, al verso 19. Y diré, alma mía. Seguimos viendo los pensamientos de este sujeto adinerado. Dice, le diré a mi alma, y esta palabra también se puede traducir como vida. Nos habla de la verdadera esencia de una persona. Esto que él se dirá a sí mismo manifiesta realmente quién es él y cuál es su prioridad, cuál es el objetivo de su vida. Leamos cuidadosamente el versículo 19. Y diré a mi alma, alma, tú tienes muchos bienes guardados para muchos años. Esa declaración es verdadera. Él es un hombre adinerado que tiene abundancia y no solo para ese año, sino que la Escritura dice que es para muchos años. Dios ha sido muy bueno con él. ¿Y qué ha hecho él? Almacenar, guardar, acaparar. Él quiere más y más cada vez. E incluso cuando ya no puede almacenar más, jamás se le ocurrió compartir su cosecha con otros, ser de bendición. Jamás pasó por su mente, hey, Dios ha sido bueno conmigo. Quizás yo deba ser generoso, bueno y amable con alguien más. Eso nunca pasó por su mente. ¿Y qué más dijo? Como él tiene una abundancia que le durará por muchos años, esta es su conclusión y lo que le dice a su alma. Descansa, come, bebe y alégrate. Esto es lo que él planifica hacer con las bendiciones de Dios. Él quiere descansar. Él quiere comer. Él quiere beber y desea hacer eso que muchas Biblias traducen como alegrarse. Simplemente significa que él quiere pasarla bien. Él quiere disfrutar la vida. Y la fuente de ese gozo, de esa alegría que él piensa que tendrá, está solamente basada en la abundancia de sus bienes. Pero ¿qué aprendimos de Yeshua? Él enseñó que la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes, de sus posesiones. En eso no se debe basar la vida. Y vamos a ver una frase conclusiva muy importante en breve. Verso 20. Pero Dios le dijo, necio. Esta es una palabra bastante fuerte, y ella define a una persona que no responde a los estímulos a su alrededor.
Es decir, en la medida que vivimos, hay cosas que vemos, y estas cosas estimulan nuestra conducta y acciones. En otras palabras, deberíamos aprender de nuestras vivencias, y ellas deberían causar que nos comportemos, actuemos y obremos en determinada forma. Lo que la Biblia nos dice es que él es un necio, porque no presta atención a lo que debería desde el punto de vista correcto, desde la perspectiva adecuada. Solo está consumido en hacer lo que le complace. Su mundo gira en torno a sí mismo. Él se habla a sí mismo, sobre sí mismo, y todas sus posesiones son para su beneficio exclusivo. ¿Cuál es la enseñanza? Este hombre no está sujeto a la verdad de la Torá. ¿Por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo nos enseña en Gálatas que podemos resumir la Torá, el mensaje de toda la Torá, en una sola frase. ¿Cuál frase? Viahavta lareaja kamoja, que significa ama a tu prójimo como a ti mismo. Él nunca ha pensado en los demás, nunca piensa en ninguna de las personas que viven a su alrededor, ni en su familia, ni en sus amigos. No, él solo vive consumido por sus propios deseos. Te pregunto algo. ¿Eso te describe? Cuando algo bueno te pasa, te detienes un momento y dices, ¿cómo puedo tomar esto para ser bueno con alguien más? Verán, el fundamento de la Torá es el amor. Eso lo sabemos. Cuando le preguntaron al Mesías cuál es el mayor mandamiento de la Torá, él dijo, ama al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento más importante también se basa en el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre no amaba a Dios, no le interesaba a Dios, ni oraba ni pensaba en Él. De ninguna manera vivía bajo la influencia de la palabra de Dios, ni le importaba a nadie más que sí mismo. Todas sus decisiones eran egoístas, basadas en sus propios deseos y expectativas para lo que él definió que su vida debía ser. Por lo tanto, este hombre está muy lejos de tener una mentalidad de reino. Pero somos llamados a tener mentalidad de reino. ¿Por qué? Recuerden el verso que mencioné, donde el apóstol Pablo dice, no caminen en la carne, porque los que caminan en la carne y no en el Espíritu, ¿cuál es su problema? Que no cumplen la justicia de la ley. La ley está arraigada en el amor, y cuando te comportas y actúas dirigido, como dice Romanos 8:4, por el Espíritu de Dios, caminar en el Espíritu causará que la persona cumpla la justicia de la ley. Y lo que descubrimos es que el deseo de cumplir la ley tiene su raíz en el amor que has experimentado de parte de Dios, y ese mismo amor que Dios te da producirá que ames a los demás, que te preocupes por los demás, tal como Dios ha demostrado su preocupación por tu bienestar, al proveer a su Hijo unigénito como Redentor, aquel que entregó su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Qué leemos aquí? De nuevo, verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué significa eso? Que esta misma noche Él morirá. Cuando morimos, dejamos este mundo y entramos en la eternidad. ¿Pero en qué clase de eternidad? Solo existen dos opciones. O bien pasarás la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, donde hay un tormento sin final, o vas a pasar la eternidad en el reino de Dios. Y si le perteneces a ese reino, si has sido redimido por la sangre del Mesías, por el mensaje del Evangelio, serás un ciudadano del reino
y eres llamado a vivir ya de acuerdo con la verdad de ese reino. Por lo tanto, debes tener una mentalidad de reino. Pero este sujeto no lo tenía, y ahora vemos una frase conclusiva que nos permitirá saber si nosotros somos personas con mentalidad de reino o mentalidad de mundo. De nuevo, Dios le dice a este sujeto: esta misma noche vienen a pedir tu alma, pero aquello que has preparado, todo este esfuerzo para construir nuevos graneros con el fin de almacenar tanta abundancia, ¿qué pasará con eso? No vas a disfrutar nada de eso y, de hecho, ninguna posesión podrá influir en nada para tu eternidad. No serán bendiciones de reino. Y a eso hemos sido llamados, a tomar las cosas que Dios nos da y convertirlas en bendiciones de reino para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Usándolas para los propósitos de la justicia, o en otras palabras, usándolas para los propósitos de Dios, demostrando el amor de Dios hacia otros. ¿Qué nos dice este pasaje? Miren el último verso por hoy, que lo resume todo. Te sugiero que lo memorices, y no solo que lo memorices y entiendas este último verso, sino que apliques su sabiduría, su instrucción, a tu vida. Dice: así que, aquel que acumula para sí tesoros, este no es rico para Dios. Es decir, esta persona no logró nada que tenga valor ante los ojos de Dios. Quiero concluir haciéndote la misma pregunta. ¿Tienes mentalidad de reino? ¿Administras todas tus posesiones con la mentalidad de que en algún momento dejarás este mundo? Quizá mucho antes de lo que te imaginas. Y por tanto, querrás utilizar y ser buen mayordomo de lo que Dios te da para demostrar el amor de Dios al manejar estos bienes de manera justa y piadosa, manifestando así la gloria de Dios. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Y este manejo piadoso de las finanzas demostrará si pertenecemos al reino o si pertenecemos a este mundo. Una pregunta muy importante, y espero que sus vidas expresen la respuesta correcta. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.